Buenos días, periodistas, socios, aliados corporativos, miembros de la administración pública, embajadores y amigos de UNICEF España. Muchísimas gracias por vuestro interés en conocer lo que hemos hecho el año pasado de cara a cumplir con nuestra misión de defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante esta presentación pasaremos por 4 países: España, Líbano, Estados Unidos y Níger. Para los periodistas que nos acompañan a través de Zoom, habrá 2 turnos de preguntas. Un primer turno después de la conexión con Líbano y un segundo después de la conexión con Níger. Podéis hacer preguntas de 2 formas: levantando la mano, yo os doy paso para hacer la pregunta, para que hagáis la pregunta directamente, o poniendo la pregunta en el chat de Zoom. En cualquier caso, por favor, mencionad el medio de comunicación que representáis y vuestro nombre. Las personas que nos siguen a través de YouTube podrán escribir sus preguntas en el chat del mismo. Y ya para terminar esta introducción, comentar que esta sesión está siendo grabada y pediros que por favor apaguéis los micrófonos mientras no estéis hablando. Pues empecemos. Le voy a pasar la palabra a Gustavo Suárez Pertieja, presidente de UNICEF España, que entrará por teléfono por falta de cobertura 4G en la zona en que está. Gustavo, por favor. Buenos días, Ana, muchas gracias. ¿Se me oye? Perfectamente. Me disculpo con todos. Lamentablemente no puedo conectarme telemáticamente porque no hemos sido capaces de resolver el problema de la falta de cobertura, pero en cualquier caso, al menos tengo la posibilidad de dirigirme a vosotros por el teléfono y de seguir por teléfono la presentación. En primer lugar, muchas gracias por la presencia de todos, por la presencia de los medios, gracias por haber acudido a nuestra llamada, a todos los que estáis conectados a través de Zoom y también por YouTube. Un saludo especial a Raquel en Líbano, a Juan en Níger. Vamos a tener una buena oportunidad para comprobar cómo se trabaja desde UNICEF sobre el terreno. Pero, de todas maneras, antes de comenzar mi breve introducción, quisiera expresar un afectuoso saludo y un mensaje de apoyo y de ánimo a todos aquellos que os hayáis visto afectados por la pandemia, vosotros o vuestros familiares, y también a aquellos de vosotros que habéis seguido trabajando en favor de los demás, de quienes estamos confinados en nuestras casas. Esto tiene que ver desde luego con los trabajadores de UNICEF, pero tiene también que ver con los periodistas y con los informadores gráficos, en definitiva con los medios de comunicación que nos conectan a todos nosotros. Bueno, vamos a presentar una memoria, como diría, de un año normal, que es el año 2019. ¿Por qué digo esto? Pues porque tendrá muy poco que ver con la realidad que estamos viviendo y con la memoria que dentro de un año presentemos sobre nuestra actividad en el año 2020. Poco se parecerá, todo está cambiado, pero en cualquier caso hoy es imposible mirar atrás sin pensar en el COVID-19. Pero también me sirve para decir que en el caso de UNICEF todo esto no es tan nuevo. En nuestros 74 años de vida nos hemos enfrentado con catástrofes y emergencias prácticamente a diario. Hemos intentado aliviar la situación de los niños y de las niñas atrapados en zonas de conflicto armado, afectados por catástrofes naturales, terremotos, tsunami, atrapados por las hambrunas y por la extrema pobreza o por las pandemias. Veréis en la memoria que en 2019 hemos trabajado en 281 crisis humanitarias en 91 países. Por tanto, estamos muy presentes en estas circunstancias que afectan a todo el mundo. Y bueno, precisamente ahora que todos estamos pendientes
de la existencia de unas vacunas que nos permitan enfrentarnos con el COVID-19, a lo mejor no viene mal decir que durante 2019, como veréis en la memoria, hemos vacunado de enfermedades prevenibles, por tanto, que tienen tratamiento, pero que causan muchas muertes al año de niños menores de 5 años. Hemos vacunado prácticamente a la mitad de los niños del mundo. Que cuando estamos hablando de higiene, de lavarse las manos, etcétera, hemos acercado el agua potable a más de 40 millones de personas en medio de crisis humanitarias en muchísimos países, varias decenas de países del mundo, porque las crisis humanitarias están, como sabéis, muy extendidas. Que hemos trabajado para resolver o para evitar que cayeran en la desnutrición más de 300 millones de niños menores de 5 años. Todos estos datos están en la memoria y hacen fe del trabajo que venimos haciendo. Hace mucho que vengo diciendo en nombre de UNICEF que en España existe ya un tejido social solidario que ha adquirido fuerte importancia y presencia externa. Esto nos permite decir que somos, en UNICEF España, somos el 5º contribuyente en recursos regulares. Luego el director se referirá a todas estas cuestiones, el 5º contribuyente de los comités de UNICEF del mundo, lo cual nos permite decir que estamos en una categoría superior a la categoría que nos correspondería como país, y esto nos hace sentirnos orgullosos de nuestros socios, de nuestros aliados, de nuestros donantes. Nos ha permitido esta situación trabajar en 150 países del mundo, también en España, donde trabajamos en educación en derechos, donde procuramos influir en las políticas públicas denunciando situaciones y proponiendo medidas, en participación infantil y juvenil a través de nuestros programas de ciudades amigas de la infancia. Hemos hecho un trabajo de compromiso, siempre teniendo por delante la transparencia y la puesta a disposición de todos los ciudadanos de nuestras auditorías internas y externas. Presentamos estos resultados en el contexto de la pandemia, como antes decía, y esto nos permite recordar la importancia de la cooperación, porque los problemas que tiene hoy presentes la humanidad no se resuelven si no es con la cooperación de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los individuos. Y nos enfrenta con la necesidad de reimaginar. Este es el título de la campaña que estamos desarrollando desde UNICEF España en este momento, de reimaginar un mundo que cuente con sistemas de educación, de salud, de protección social más reforzados y que alcancen a todos los niños y niñas y a todos los jóvenes. Todo esto, ya terminó, todo esto no sería posible sin todos los que formamos parte del gran grupo UNICEF, los trabajadores, los socios, por supuesto, los aliados, e incluso con el apoyo de los medios de comunicación que nos permite proyectarnos hacia la sociedad. Los éxitos de UNICEF son éxitos de todo este gran grupo, de toda esta gran familia de UNICEF que solemos decir. Cada niño que vacunamos es un éxito de todos, es un éxito de UNICEF, pero es un éxito de todos. Cada niña salvada del matrimonio, de la mutilación, es un éxito de todos. Cada niño soldado salvado de las armas o rescatado del trabajo infantil es un éxito de todos. Cada niño que sale de la trampa de la pobreza o que permite o que tiene acceso a una educación mejor es producto del trabajo de la urbanización, pero del trabajo que se hace sobre la plataforma solidaria de todos los que nos acompañan. Muchas gracias por vuestra atención y te devuelvo, Ana, la palabra y os sigo conectado telefónicamente.
Muchas gracias, Gustavo. Le paso ahora la palabra a Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España, para que profundice en los resultados del 2019. Javier, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. El 2019 ha sido un año, como decía nuestro presidente, complejo, donde ha habido también un esfuerzo ingente de la organización en todos los temas de emergencias y siempre trabajamos, tanto en España, fuera de España, a nivel global, con un mandato muy claro, que es la Convención de los Derechos del Niño, y los epígrafes y los derechos que reconoce esta convención son los de supervivencia, donde nos encontramos que seguimos enfrentando graves problemas y que se han profundizado estos problemas ya estructurales de por sí con la emergencia del COVID en este 2020. Si el año pasado éramos capaces de mejorar la tasa de mortalidad materna, mejorar la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años, es decir, de hacer un esfuerzo muy grande por llevar a cada rincón del mundo, como decía Gustavo, vacunas, por ser capaces de prevenir también diarreas, que es la principal causa de mortalidad de menores de 5 años, todo esto ha venido en un grave problema estructural, como os decía, que ahora se profundiza con el tema del COVID. En muchos países del mundo se están retrasando las campañas de vacunación y estamos en riesgo de perder 10 años de avances en la lucha por la supervivencia infantil. Otro tema que lógicamente trabajamos con mucho ahínco y fuerza es la educación. Hemos sido capaces el año pasado de llevar a 17 millones de niños más a la escuela, especialmente a la educación básica. También estamos haciendo un esfuerzo muy amplio en la educación de adolescentes, todo lo que tiene que ver también con formación profesional y el acceso de los jóvenes al trabajo. Y dentro de este importante desafío que es la educación global, donde todavía muchos niños no acceden a la educación, hemos visto que con el confinamiento, con el COVID, con esta emergencia que estamos viviendo, un 70% de los niños del mundo han estado confinados y sin acceso a la educación. Es decir, que también corremos riesgos de que la educación se vea afectada por esta emergencia y que los logros que hemos venido sosteniendo y que todavía teníamos amplios desafíos, como les decía, estructurales, pues se vean abocados a un retroceso. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con la protección, procurando reforzar los sistemas de protección a la infancia, trabajar con los niños migrantes, trabajar también en todo lo que son las prácticas tradicionales dañinas, como señalaba Gustavo, todo lo que tiene que ver con el matrimonio forzoso o con las posibilidades que tienen las niñas de desarrollar todas sus capacidades a través de la protección. Y ya por último, la parte que recoge la Convención y que no es menos importante porque la visión que nos da esta Convención Internacional de los Derechos del Niño como un tratado internacional de derechos humanos es una visión general de la vida de los niños y es fundamental también la participación de los niños, niñas y adolescentes en los temas que los ocupan, el derecho a la información, a la libertad de expresión. Por ejemplo, en España tenemos más de 277 ciudades amigas de la infancia que cuentan con consejos juveniles e infantiles que participan en las políticas públicas de cada municipio y que son un mecanismo también de construcción de ciudadanía, que los niños sean capaces también de participar, de exigir sus derechos y también de participar de las responsabilidades que significa ser ciudadanos. Ya para ir finalizando, decir que esto no sería factible si no tuviéramos recursos regulares. La organización, para poder llegar a cualquier rincón del mundo, para poder trabajar en contextos difíciles y con independencia del país, del Estado, de la política, de todas estas cosas que condicionan en algunos momentos la ayuda oficial al desarrollo y los espacios de solidaridad, nuestros recursos regulares son flexibles. España ha hecho desde el principio una apuesta por estos recursos porque entendemos también que todos los ciudadanos pueden colaborar en esta causa, en la defensa de los derechos de la infancia y que estos recursos regulares son imprescindibles para la organización. Si de algo estamos orgullosos todos los que formamos parte de la organización es que cualquier persona puede ser socio de nuestra organización, que con un pequeño monto puede hacer significativos avances en la lucha por estos derechos de la infancia, por la supervivencia de millones de niños y, por tanto, es en nuestro foco. Se ve que tenemos más de 400
1.000 socios en nuestro país y que, lógicamente, esta base social no solo nos ayuda económicamente, sino que nos permite reflejar clarísimamente que los derechos de la niñez aquí y en otros contextos, en otros países, es algo que preocupa a nuestra sociedad. Muchas gracias, Javier. De España a Líbano, un país que está siendo tremendamente afectado por los casi 10 años de guerra en Siria. Estaremos con Raquel Fernández, jefa de comunicación y alianzas de UNICEF Líbano, que nos explicará por qué la infancia vive una crisis sin precedentes en el país y nos contará cuáles son las prioridades de UNICEF para afrontar la situación. A los periodistas que nos acompañan a través de Zoom, recordar que después de la intervención de Raquel tendremos un primer turno de preguntas. Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues estoy encantada de participar en esta presentación. Muchísimas gracias por haberme invitado, realmente me siento honrada. Y me gustaría antes que nada felicitar y agradecer al Comité Español por el apoyo que ha prestado en España rápidamente cuando se confirmó el brote del coronavirus y se vieron las necesidades que había en nuestro país. Bien, eso es lo que hace UNICEF en cualquier país del mundo, en cualquier situación de emergencias. Ver qué hace falta para los niños, niñas y adolescentes y las familias más vulnerables y actuar rápidamente en lo que se pueda. Esto solo es posible, como decían tanto Javier como Gustavo, a quienes quiero enviar un saludo muy afectuoso. Esto solo es posible gracias a nuestros socios y donantes. Así que quiero hacerles llegar también un agradecimiento desde aquí, desde el Líbano, a cada persona y cada institución pública y privada que nos apoyan para llegar cada vez a más niños y niñas en cualquier parte del mundo. Y como ha demostrado esta emergencia del coronavirus, también en España. En lugares como el Líbano siempre necesitamos llegar a más, porque siempre hay crisis que amenazan sus vidas y amenazan su desarrollo y sus oportunidades de futuro muy seriamente. La guerra de Siria en el Líbano ha traído hasta, oye, en el Líbano, disculpas, la guerra de Siria ha traído hasta el Líbano a más de 1,5 millones de refugiados de ese país. A este pequeño rincón del mundo donde viven 4 millones de libaneses y más de 200.000 refugiados palestinos, porque aquí UNICEF en el Líbano empezó a trabajar justamente en 1948 a raíz de la gran crisis de refugiados palestinos que se produjo en aquel año, y desde entonces hemos trabajado en el país de manera ininterrumpida, incluyendo la guerra civil que asoló el país durante 15 años y la triple crisis sin precedentes que nos está afectando en estos momentos, que está trayendo nuevas amenazas para la población más vulnerable. Una de estas tres crisis es la crisis de refugiados por la guerra de Siria y unido a más de 200.000 palestinos que ya vivían aquí, que ya viven todavía aquí. Y a esta situación se han unido dos grandes crisis en menos de un año. Una es la que todos tristemente conocemos, que es la pandemia global del coronavirus, y la otra es una crisis económica sin precedentes que está afectando al Líbano y que además no deja de profundizar y muy rápido. Las primeras estimaciones del impacto de esta crisis económica apuntan a que aproximadamente la mitad de la población está cayendo por debajo del umbral de la pobreza. La mitad de la población es mucha gente y bueno, no podemos olvidar que la situación de los refugiados ya está por debajo del umbral de la pobreza y esta pandemia, junto a la crisis económica, no han hecho más que empeorar la situación de estos grupos de población, incluidos los refugiados. En este contexto, la situación de los niños, las niñas y los adolescentes no ha hecho más que empeorar. Y los retos para nosotros, para UNICEF en el país, han aumentado notablemente.
Se puede decir en este momento que la niñez en el Líbano vive una crisis sin precedentes. Voy a poner algunos ejemplos. Si bien en los últimos años logramos el acceso a la enseñanza pública de la mayor parte de los niños sirios que están en el país y también de grupos de niños de libaneses en situación de extrema pobreza, para el próximo curso se espera que esta suma de crisis en el país lleve a miles de niños que tradicionalmente venían estudiando en las escuelas privadas, solo podrán ir ahora a las escuelas públicas. Y el Ministerio de Educación ha lanzado una advertencia la semana pasada de que es probable que el sistema público no pueda absorber el volumen de nuevas matrículas que van a recibir debido a esta situación. Así que muy probablemente no habrá sitio para todos, menos aún en el contexto del COVID, que nos obliga además a una vuelta a la escuela que tenga en cuenta las medidas preventivas contra la propagación del virus. Los retos también han aumentado en salud y en protección, especialmente en lo que se refiere a suministros esenciales, incluyendo las vacunas que necesita el sistema público de salud en el Líbano y que UNICEF está proporcionando. También retos en el aumento de casos de violencia, abuso y explotación infantil en todas sus formas, lamentablemente. Por ejemplo, hace muy pocas semanas hemos estado trabajando desde la oficina en el caso de un niño de 13 años que sufrió abusos sexuales por parte de un grupo de hombres. Entonces, nosotros a través de una ONG que estamos apoyando, una ONG local muy especializada en este tipo de casos, estamos facilitando apoyo psicosocial y también para su asistencia en todo el proceso judicial que ahora enfrenta el niño. Le estamos proporcionando este apoyo a través de esta ONG a este niño, pero no solo a este niño, porque UNICEF trabaja para todos los niños que están en situaciones similares. Así que desde esta ONG estamos facilitando este tipo de apoyo para otros niños que están experimentando este tipo de situaciones en el país. Otras amenazas que crecen en este contexto afectan a niños y niñas cuyos padres se están quedando sin trabajo o que sus salarios no soportan el ritmo súper acelerado de la hiperinflación en el país. Sus hijos están en mayor riesgo de explotación laboral, de matrimonio forzoso y de otras formas de abuso y explotación infantil que podemos imaginar todos. UNICEF tiene un programa de protección bastante sólido, trabajando con ONGs y con instituciones públicas para apoyar a las familias y a sus niños, asegurando que la atención llega a casos individuales y trabajando para cambiar comportamientos y fortalecer el sistema en el largo plazo. Ahora es más urgente que nunca y habrá más casos que nunca en el corto y medio plazo. Son algunos ejemplos de nuestras prioridades que están focalizadas en 3 componentes en este momento. Apoyar la respuesta frente al COVID con suministros, contratación de personal como enfermeras en algunos puntos y control de salud en las fronteras, que también estamos apoyando, entre otras estrategias de emergencia. Además, ahora llevamos agua y suministros de higiene que llegan al menos a 185.000 refugiados. Y apoyamos al Ministerio de Salud y ONGs con la compra de mascarillas, casi 2 millones, 1,3 millones de barras de jabón que distribuimos entre los refugiados, lejía, 190.000 litros y otros artículos de higiene. La segunda prioridad es nuestro apoyo a servicios específicos. De un lado, para hacer frente a la COVID, como la instalación de servicios de agua y saneamiento en centros de aislamiento en asentamientos de refugiados, pero también para asegurar la continuidad de servicios esenciales que no necesariamente tienen que ver con el coronavirus, pero que deben continuar, como la vacunación. Javier lo mencionaba. No podemos poner en riesgo la cobertura de vacunación que ya está en riesgo. Entonces trabajamos para que eso no se pierda. También en temas de salud neonatal y, por supuesto, para la continuidad de la educación.
Y la tercera prioridad está centrada en expandir el apoyo a grupos de familias que necesitan asistencia social de manera muy urgente en este contexto. Es muy buena noticia poder decir que UNICEF ha contribuido este año a que 130.000 familias hayan recibido una ayuda económica en el Líbano. Aunque, por supuesto, nunca es buena noticia decir que son muchas más las familias que necesitan este tipo de ayuda y que necesitamos llegar a ellas, tener los recursos para llegar a ellas. Y por último, bueno, pues simplemente apuntar que por todo este contexto y esta situación y por todos los niños a los que llegamos y a los que aún necesitamos llegar, gracias, muchísimas gracias al Comité Español y, como decía al principio, a cada persona y a cada institución pública y privada que hace el esfuerzo y tiene la voluntad y el compromiso de seguir apoyando a UNICEF incluso en las situaciones más difíciles. Así que, bueno, simplemente quería terminar con este mensaje otra vez de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Para los periodistas que nos acompañan a través de Zoom, habremos un primer turno de preguntas. Las preguntas pueden dirigirse a cualquier uno de los ponentes, Gustavo, Javier o Raquel. Recordad que podéis participar de dos formas. Levantando la mano, yo os doy paso a que entréis directamente, hagáis vuestra pregunta, o usando el chat. En cualquier caso, por favor, mencionad el medio de comunicación que representáis y vuestro nombre. Si no hubiera tiempo para contestar todas las preguntas, después de que termine esta presentación, daremos seguimiento a las mismas. Muy bien, pues hago yo la pregunta de Adriana. Se preguntaba para Javier Martos, ¿cuántos niños han sido sacados del trabajo en España? Si quieres, Ana, puedo... Sí, pero ella, repitiendo, ¿cuántos niños han sido sacados del trabajo en España? Y si tenemos datos por zonas, en este caso Andalucía, hablamos de trabajo infantil, por supuesto. Sí, bueno, hay que manejar dos conceptos, uno es el trabajo infantil y otro es la ayuda familiar. Nosotros entendemos que el concepto de ayuda familiar son aquellos niños que ayudan pues en la frutería de su papá, en determinadas acciones que no conculcan el resto de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, pueden seguir con su educación, no se ve conculcado el derecho al juego. En la parte que tiene que ver con trabajo puro y efectivo, no tenemos datos en España de las acciones y del número de niños que trabajan. Sí sabemos que es un tema oculto y que está relacionado en muchísimas ocasiones con pues, por ejemplo, todos los temas de recolección agrícola, etcétera. Estamos trabajando con el Ministerio y también con el Observatorio de Derechos de la Infancia para poder actualizar estos datos, pero lógicamente es una responsabilidad de las autoridades. La lucha contra el trabajo infantil está en la Inspección de Trabajo y en España está prohibido este trabajo infantil, como bien saben todos ustedes. La pregunta de Javier Rama de Onda Cero. Han hablado de la mitad de niños del mundo vacunados, agua potable a 40 millones de personas, han salvado de la desnutrición a 300 millones de niños menores de 5 años. ¿Podrían dar datos referidos a España, por favor? Muchas gracias. Bueno, en España el principal problema que hemos estado trabajando en los últimos años es el tema de la pobreza infantil. Como saben, aproximadamente 1 de cada 3 niños de nuestro país vive en el que se llama concepto de pobreza relativa, que se mide con una serie de indicadores. Pero lo que viene a decir es que ser niño pobre en España es que se te rompan las gafas y no tengas dinero para comprar otra, dificultades para comprar los libros de texto, no tener vacaciones a lo largo del año. Es decir, es un concepto de pobreza en el contexto social y económico que vivimos. El Gobierno, y estamos trabajando con todas las autoridades, no solo el Gobierno central, sino las autoridades autonómicas y los gobiernos locales, y creemos que en estos años hemos sido capaces de poner este problema sobre la mesa y que las autoridades y los partidos políticos entiendan esta realidad. Se creó un alto comisionado de lucha contra la pobreza, se ha aprobado ahora en el Parlamento español casi por unanimidad el ingreso mínimo vital y estamos trabajando también por la prestación por hijo a cargo que continúe, además de este ingreso mínimo vital, que son transferencias sociales directas a las familias, de tal manera que seamos capaces de revertir esta situación, porque estar en la cola de los países de la Unión Europea en temas de pobreza infantil
no puede continuar, y en España es un elemento que condiciona mucho el desarrollo de los niños y que seamos capaces de ser una sociedad más cohesionada, pero también con más capacidades para el desarrollo tecnológico y todos los desafíos que nos vienen como economía. Gracias, Javier de Onda Cero y Javier Martos. Yo no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta directamente. Leo la pregunta de Laura Ramírez de Europa Press. ¿A cuántos niños llegó UNICEF con su trabajo en España y en todo el mundo en 2019? ¿Tiene UNICEF previsto tratar el tema de los niños migrantes que viven en chabolas? Bueno, nosotros en el tema de niñez migrante hicimos un diagnóstico que lo que procura es poner una foto de la realidad de lo que está ocurriendo, y estamos trabajando con las autoridades para que el sistema de protección a la infancia se refuerce y sea capaz de atender todas las necesidades de este colectivo, que es de los colectivos más vulnerables. Nuestro sistema de protección a la infancia atiende a los niños migrantes y también a los niños en situación de riesgo social, de abandono, etcétera. Es acorde a la Convención de los Derechos del Niño, pero requiere más recursos. Incluso en esta situación de crisis y emergencia por el COVID, desde UNICEF hemos apoyado la educación de estos niños con sistemas tecnológicos, hemos repartido tablets, hemos estado trabajando con las autoridades para que no perdieran esa educación, que si para todos los niños es importante, para ellos aún más, porque son los más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Cuando estos niños viven en infraviviendas, lógicamente trabajamos con las autoridades, también con las ONG locales, para de esa forma ser capaces de asegurar un derecho que está en la Convención de los Derechos del Niño y en todos los tratados internacionales, que es el acceso a una vivienda digna. En cuanto al número de niños, tendríamos que revisarlos porque yo honestamente no lo tengo en la cabeza, pero sí podemos decir que trabajamos en más de 150 países del mundo, que hemos hecho un esfuerzo inmenso en todo lo que es, y viene reflejado en la memoria, situaciones de emergencia, donde las vulnerabilidades contra los niños son enormes. La guerra de Siria, la crisis de refugiados alrededor de esta guerra, Sudán del Sur, Bangladesh, con el tema de los niños y niñas rohingyas, en fin, muchos contextos diferentes donde adaptamos nuestro trabajo en función de las necesidades, como les decía anteriormente, de los problemas estructurales y aquellos que son más coyunturales, pero siempre procurando ir a la raíz de los problemas y atacar esas necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta. No sé si algún medio quiere hacer alguna pregunta más. No veo ninguna mano levantada. Pues como tendremos otro turno de preguntas, si os parece, continuamos y luego volvemos a las preguntas en la segunda parte. Pues muchas gracias. De Líbano nos vamos a Estados Unidos, donde nuestra directora ejecutiva, Henrietta Ford, nos dará su visión sobre el trabajo de UNICEF en el mundo y la contribución de UNICEF España. Hola, amigos. I'm Henrietta Ford, Executive Director of UNICEF. I hope you and your families are doing well through this extraordinary time. COVID-19 is a crisis in every country, and it reminds us of the importance of working together. It also reminds us of why our work in every country across the UNICEF family is more important than ever. The Spanish Committee has been doing extraordinary work to provide information and messages to keep Spanish children safe through this crisis. At the same time, you're contributing to UNICEF's life-saving work in Spain and around the world. Last year, you raised more than 98 million euros in total income, a great achievement. Muchas gracias. This is a clear sign that our message and mandate resonate with donors and partners, from promoting every child's right to health, education, and safety,
as enshrined in the Convention on the Rights of the Child, to calling for humanitarian law to be respected in countries in conflict like Yemen and Syria, to your work to include the voices of children and young people in the decisions that affect them, to supporting 274 child-friendly cities as they design, build, and fund programs that support children's futures, all in pursuit of Sustainable Development Goals, our global blueprint for a better world. Our work is more important than ever. Around the world, too many children are still missing out on health, education, protection, and opportunities that they deserve because of poverty, conflict, discrimination, inequality, or global pandemics like the one we're facing today. With your help, UNICEF can continue serving and supporting every child. So whether you're a donor, a partner, or work at the Spanish National Committee, thank you for building the networks and partnerships that fuel our work. Thank you for standing with the world's children. And thank you for being part of the UNICEF family. Have a great meeting. Muchas gracias, Henrietta. De Estados Unidos nos vamos a Níger, país situado en el Sahel, una de las zonas más pobres y con peores condiciones de vida, y donde el aumento de la violencia y la inseguridad están amenazando a millones de niños y niñas. Estaremos con Juan Haro, especialista de comunicación de UNICEF Níger, que nos hablará de nuestro trabajo en vacunación y en agua, saneamiento e higiene, dos áreas esenciales para la infancia y que la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia. Después de la intervención de Juan, tendremos un segundo turno de preguntas. Juan, Aran Kanibane, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ana. Aran Kanibani, en la lengua local. Os saludo desde Niamey, la capital de Níger, en la región del Sahel, al oeste de África, en lo que es uno de los últimos reductos antes de adentrarnos en el extenso desierto del Sáhara. Y hoy es un placer acompañaros en la presentación de la memoria de UNICEF España 2019. Lo cierto es que con los compañeros de España habíamos intentado conectar directamente hoy desde un centro de salud aquí en la capital, pero debido al contexto actual de COVID y a un caso de malaria que he sufrido los últimos días, no ha sido posible. Pero bueno, para adentrarme un poco en el trabajo de UNICEF en Níger en los últimos años, Níger hace frente a diversas crisis humanitarias, al impacto del cambio climático y a altos niveles de malnutrición. Pero por otro lado, el país ha avanzado, ha hecho un largo recorrido en la protección de los derechos de los niños y las mujeres, y eso ha hecho que hoy los niños tengan menos probabilidades por morir de enfermedades prevenibles. Además, como resultado en el sector de la inmunización y las vacunas, con todo el esfuerzo que hemos hecho en 2019, hemos registrado un crecimiento en los niños inmunizados contra el sarampión, que es uno de los factores de mortalidad entre los niños, y hemos conseguido que más de 4 millones de niños reciban esta vacuna contra el sarampión y más de 2.600.000 niños menores de 5 años lo han hecho contra el polio. Además, en este sector, UNICEF reforzó las vacunas de rutina y lo que es la cadena de frío, incluyendo zonas afectadas por conflictos, como la zona de Difa, afectada por Boko Haram, y las fronteras con Burkina Faso y Mali. Un ejemplo del esfuerzo, de esas semillas que hemos puesto en el año 2019, que nos han permitido reducir, como de la medida de lo posible, el impacto de COVID en el sector de las vacunas y la inmunización, es todo este trabajo con el gobierno, apoyando al gobierno nigerino para hacer venir esas vacunas desde el extranjero, transportar esas vacunas en aviones y un poco anticipando que pudiese haber otros brotes de estas epidemias como el sarampión y la polio, que ha hecho que con la llegada de COVID estas vacunas estén preparadas para ser distribuidas. Y, por ejemplo, estuvimos en un centro de salud aquí en Niamey, en el que madres nos contaban cómo tenían miedo cuando llegó la pandemia, cómo decidieron de no ir a los centros de salud por este miedo, y nos temíamos lo peor en cuanto a niños que iban a perder estas vacunas de rutina, esenciales por su vida, y que con este trabajo que UNICEF y sus socios hicieron a nivel de sensibilización, con la televisión pública, con las radios, con altavoces en barrios, con el puerta a puerta, las madres comenzaron a perder un poco ese miedo, y el día que estuvimos en el centro de salud
sí que invitaba el ambiente un poco más al optimismo porque había más madres que habían decidido vacunar a sus niños, pero siempre con precaución. Y para hablaros del sector del agua, la higiene y el saneamiento esencial para la supervivencia de los niños. Para ponernos un poco en contexto, en Níger solo la mitad de la población tiene acceso al suministro de agua potable y segura, y más de un 68% de la población practica la defecación al aire libre, lo que es un riesgo elevado para la propagación de epidemias y de enfermedades. Además, es un territorio cubierto por 2/3 de desierto, que, como os contaba, hace frente al impacto del cambio climático, a conflictos, crisis humanitarias, lo que ha hecho que la población nigerina tenga que hacer frente a escasez de agua, a inundaciones, un poco el desplazamiento también de la población y a crisis nutricionales, lo que hace que se necesiten medidas urgentes en este sector. En 2019, Níger apoyó a 600.000 personas y familias en zonas rurales para tener acceso al suministro de agua potable, lo que es un logro para nosotros en un territorio como Níger, que es tan extenso. Además, más de medio millón de personas recibieron formación en lo que es la promoción de la higiene y el lavado de manos, y UNICEF llevó a cabo instalaciones de agua potable adaptadas al cambio climático en escuelas y en centros de atención sanitaria. Otro ejemplo en este sector del trabajo que hemos hecho anteriormente y que nos ha permitido hacer frente a esta pandemia es la resiliencia de la población nigerina, ¿no? Nos hemos encontrado niños que habían recibido formación durante epidemias de cólera sobre el lavado de manos y que nos contaban con la llegada de COVID cómo ellos ya habían enseñado, entre comillas, a sus padres y a sus madres a lavarse las manos, a estar así un minuto, etcétera, y tomarse su tiempo. Y la verdad que eso nos tocó el corazón, ¿no? Saber que la población ha retenido ese mensaje que hemos hecho en el pasado y que hemos afrontado esta pandemia pues, con más útiles. Y bueno, ya por último, un poco contaros que estamos preocupados por el contexto actual de COVID aquí en el país. En África ha llegado un poco más tarde que en otros continentes y en otras partes del mundo, y esto ha producido que el cierre de fronteras y el estancamiento de los comercios hayan exacerbado las vulnerabilidades de las familias que ya hacían frente a una pobreza extrema. El cierre de escuelas en su tiempo hizo que los niños perdiesen un progreso importante en el ámbito académico, y ya solo me queda agradeceros el apoyo y toda la ayuda del Comité Español, de los socios y los donantes que no se han olvidado de Níger y que siguen apoyándonos, porque además ahora más que nunca el COVID sigue entre nosotros y necesitamos esta ayuda, con lo cual en nombre de todo el equipo de UNICEF en Níger, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Abrimos el segundo turno de preguntas. Recordamos que las preguntas pueden ser dirigidas a cualquiera de los ponentes, Gustavo, Javier o Juan. Antes de empezar, le paso la palabra a Gustavo, que quería intervenir. Gustavo, por favor. En relación con algunas de las preguntas que se hicieron en el primer turno, y para reforzar una idea, es la siguiente. Una cosa es la realidad de la infancia en España en relación con estas cuestiones que estamos comentando, pues no sé, desde vacunas hasta trabajo infantil, etcétera, en niños migrantes, y otra cosa es la realidad que se produjo con la irrupción de la pandemia, que agravó todas estas circunstancias y las agravó de una manera muy especial. Me explico. Nosotros no tenemos en España el problema de vacunación que tienen los países con sistemas sanitarios muy frágiles y que por consiguiente han tenido que paralizar, o casi, como ahora nos estaba explicando Juan, los sistemas de vacunación, es decir, los sistemas de prevención sanitaria, porque han tenido que ocuparse de los sistemas de la atención, de la detección y el tratamiento de la pandemia COVID-19, ¿verdad? Este no es el caso de España, pero aún así se ha producido una cierta paralización de los sistemas de vacunación aquí, también en España. ¿Por qué? Pues porque han sufrido mucho los centros de atención primaria y, por tanto, todo esto pues, ha afectado a la situación.
valga esto como un ejemplo, pero la gravedad del caso yo creo que ha afectado más todavía y de una manera muy especial al sistema educativo. La paralización, el cierre de las escuelas ha significado que los niños y las niñas y los jóvenes tienen que pasar a recibir educación por otros medios. Y esto deja fuera del sistema a una gran cantidad de hogares españoles que no disponen del acceso a las redes de las que disponen el resto de los hogares españoles, que en un 90 y muchos % están ampliamente digitalizados. Pero hay 100.000 familias con sus hijos que no tienen derecho a estas redes, ¿verdad? Y que, por tanto, sufren una paralización en lo que se refiere a recibir cualquier input que provenga del sistema educativo y de otros también. Bueno, nosotros hemos detectado ahí unas zonas más vulnerables a las que atender y precisamente ahí es donde hemos incidido en nuestro trabajo, entregando ordenadores y tablets, como antes decía, me parece que Javier, a los niños que están en los centros de acogida y que manifestaban una gran necesidad, una gran falta de acceso a las redes y, por tanto, una gran vulnerabilidad. Ahí es donde hemos trabajado nosotros fundamentalmente, de la misma manera que hemos atendido a lo que era ya una emergencia española, facilitando un conjunto de suministros, especialmente al sistema sanitario y al sistema sociosanitario español. Esto es lo que hubiera querido decir antes, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. No sé si algún medio de comunicación quiere intervenir. Yo no veo ninguna mano levantada ni preguntas en el chat. Si os parece, voy a hacer una pregunta a Juan y quizá a Raquel, que sigue con nosotros, y mientras los medios a lo mejor se animan a hacer alguna pregunta. Tras la crisis sanitaria llegan las crisis económica y social, que afectarán también las organizaciones. ¿Qué le dirías a alguien que duda si donar, que no está seguro si la ayuda va a llegar o no cree que ayudar sea tan importante? Juan. Pues Ana, yo creo que esa respuesta la puedo dar en pocas palabras, en el sentido de que aquí en Níger una vacuna, un menú escolar o incluso una letrina en casa puede salvar una vida. Creo que ahora estamos en un momento que necesitamos ser solidarios a nivel global y creo que con el COVID incluso hemos entendido cómo las vacunas son uno de los instrumentos más poderosos que tenemos en la historia de la salud pública para seguir vacunando a los niños. Sin esa ayuda que viene, por ejemplo, del Comité Español, no podríamos vacunar a los 350.000, tratar de la malnutrición severa a los 350.000 niños que sufren la malnutrición. No podríamos dar ayuda en los centros de tránsito a niños migrantes. No podríamos dar apoyo a niñas que son forzadas al matrimonio infantil en Níger, que tiene el índice más alto del mundo. Y no podríamos hacer políticas que ayudan a esta protección. Con lo cual, ahora más que nunca, esa ayuda es necesaria. Muchas gracias, Juan. Raquel, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Juan. Casi es una continuación de la respuesta de Juan, ¿no? Porque soy muy consciente de que esto no es fácil de entender desde la distancia, ¿no? Quizás, pero ahora que todos hemos visto los efectos de una gran crisis, gracias, en cierta manera, al impacto del coronavirus, quizás podemos hacernos una idea de cómo en estos países que viven en permanente inestabilidad, donde 1, 2 o 3 emergencias se superponen, como es el caso de Líbano en este momento. Yo creo que tener esta imagen presente puede ayudar a imaginar cómo viven las personas más vulnerables en estos países, ¿no? Y el tipo de ayuda que se necesita de una manera casi constante. Y son situaciones quizás en las que la distancia entre sobrevivir y no sobrevivir para un niño se hace más corta muy rápido, como
bien reflejaba Juan, ¿no? Entonces, tener una vacuna o no depende de un sinfín de factores. Voy a poner el ejemplo más reciente que nosotros tenemos. Aquí en el Líbano compramos vacunas desde hace muchos años para asegurar que el Programa Nacional del Ministerio de Salud tiene suficientes vacunas para todos los niños en el país. Bien, entonces las vacunas están aquí, pero ahora con la crisis económica y financiera que sitúan al país al borde del colapso, como ya están diciendo algunos analistas, el gobierno no tiene liquidez suficiente en dólares, la moneda internacional, con la que necesita comprar muchos productos. Por ejemplo, el combustible para los generadores que mantienen la cadena del frío para las vacunas. Sin ese combustible para los generadores, perdemos las vacunas. Entonces, UNICEF, por primera vez en la historia, hace 2 semanas, ha suministrado combustible para mantener los generadores activos. Este es un ejemplo pequeñísimo de cómo la ayuda es tan necesaria en sistemas tan inestables. ¿Por qué hacen falta generadores? Puede decir alguien. Bien, porque aquí ahora mismo estamos con 20 horas de corte de electricidad cada día y la única manera en la que se pueden sostener las cosas que necesitan electricidad es a través de generadores que necesitan combustible y no todo el mundo puede pagar ese combustible. Este ejemplo para mí es también muy simple y resume las necesidades, ¿no? Muchas gracias a ti, Raquel. Pues si os parece, seguimos. Estamos ya llegando al final de este encuentro. Una vez más agradecemos vuestra presencia, así como vuestro apoyo y compromiso. Sin ellos no podríamos cumplir con nuestra misión de defender los derechos de la infancia y la adolescencia en España y en todo el mundo. Queremos hacer un agradecimiento especial a Raquel y a Juan por haber estado con nosotros. Ellas, las personas que trabajan en los países donde tenemos nuestros programas, son las que mejor pueden explicar nuestro impacto, porque lo ven y lo viven en primera mano, muchas veces enfrentándose a situaciones muy complicadas. Así que muchísimas gracias a los dos. También quería agradecer a todos los que habéis hecho posible esta sesión, porque aunque hayamos hablado solamente 5 personas, esta sesión es fruto del trabajo de muchas más. Así que muchísimas gracias a todos. A continuación veremos un vídeo con el impacto de UNICEF, un resumen del impacto de UNICEF en el 2019, pero antes de avanzar, pregunto si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta final, y veo que hay aquí algún comentario en el chat, así que lo veo. Creo que Gustavo sí que quería hacer alguna intervención final. ¿No, Gustavo? No, quería simplemente que no estar silenciado por si surgía alguna necesidad. Muy bien, perfecto. Bueno, el informe sí, justo iba a decir ahora mismo que el informe Belén de Vicente va a enviar a todos en el chat el link para la memoria. En cualquier caso, si surge cualquier otra pregunta, por favor, sabéis que estamos disponibles para contestaros a lo que haga falta. Belén justo acaba de enviar. Gracias, Belén. No sé si alguien tiene algún comentario final o alguna pregunta. Pues si no, veamos el vídeo entonces, por favor.
Y con esta idea de que el progreso de la infancia es el progreso de todos, nos despedimos. Feliz verano y muchísimas gracias.